Un millonario árabe perdió una apuesta y terminó casado con una simple empleada de limpieza. Pensó que sería solo un trámite, algo fácil de resolver, pero lo que ella hizo después dejó a todos completamente en shock. Nadie esperaba este giro. ¿Alguna vez has sentido que tu vida puede cambiar en un instante, como si un simple giro del destino pudiera arrastrarte a un mundo completamente diferente? Esta es la historia de Amina Hassan, una mujer cuya existencia cotidiana en el bullicioso Dubái estaba marcada por la rutina y la lucha. Desde el amanecer, cuando las primeras luces del sol acariciaban las altísimas torres de cristal, Amina se despertaba con la esperanza de que, algún día, su vida podría ser más que solo un trabajo duro en un hotel de lujo. Ella soñaba con un futuro donde sus esfuerzos fueran reconocidos, donde pudiera ser más que una sombra en un mundo de opulencia y riqueza. Amina era una mujer de frágil estatura, con el cabello oscuro que caía en ondas suaves alrededor de su rostro. Sus ojos, sin embargo, eran su mayor fortaleza. Brillaban con una determinación que desafiaba las adversidades que la vida le había impuesto. Criada en un barrio humilde, había aprendido desde pequeña que el trabajo arduo era la única manera de salir adelante. Cada día, limpiaba habitaciones que eran el hogar temporal de aquellos que venían a disfrutar de la extravagancia de la ciudad, mientras ella soñaba con algo más grande, algo que nunca había tenido: reconocimiento, amor y, sobre todo, libertad. El hotel en el que trabajaba era un símbolo de lujo y poder. Las paredes estaban adornadas con mármol y oro, y los pasillos estaban llenos de gente rica que se movía como si el mundo les perteneciera. Amina, por su parte, se movía como un fantasma entre ellos, invisible, un espectro que recogía los restos de la vida de los demás. Su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando las luces del hotel se apagaban. Sin embargo, a pesar de su rutina agotadora, Amina mantenía viva la chispa de sus sueños. Se imaginaba a sí misma en el escenario, siendo reconocida por su esfuerzo, tal vez incluso escribiendo un libro sobre su vida y sus luchas. Una noche, mientras el hotel vibraba con la algarabía de una reunión de millonarios, el destino de Amina iba a dar un giro inesperado. Sheikh Khalid Al-Fayed, un magnate árabe conocido por su arrogancia y su insaciable sed de poder, estaba en una de esas reuniones. Khalid era un hombre de mediana edad, imponente, con una presencia que llenaba la sala. Su vida había estado marcada por la victoria y el éxito. Había construido un imperio basado en su visión y determinación. Para él, el dinero era un juego, y las reglas siempre estaban a su favor. Sin embargo, esa noche, en un arranque de arrogancia, perdió una apuesta que cambiaría su vida para siempre. Debía casarse con la primera mujer que entrara en la sala. Para su sorpresa, la mujer que cruzó la puerta no era una socialité deslumbrante, sino Amina, quien había sido enviada a limpiar después de la reunión. Khalid, atrapado en su propia apuesta, se vio obligado a casarse con ella, y fue en ese momento que el mundo de ambos comenzó a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. Lo que comenzó como un mero contrato, una transacción que Khalid pensó que podría anular rápidamente, se convirtió en un desafío constante. Amina, lejos de ser una mujer sumisa, comenzó a desafiar a Khalid con su inteligencia y su dignidad. No se dejó intimidar por su riqueza ni por su poder. En su lugar, le mostró una realidad que él jamás había experimentado. Un mundo donde la honestidad y el coraje tenían mucho más valor que el dinero. A medida que pasaba el tiempo, Khalid empezó a ver en Amina algo que nunca había encontrado en su círculo: autenticidad, resiliencia y un corazón genuino. Sin embargo, la vida no era fácil para Amina. Se enfrentaba constantemente a los prejuicios y a la discriminación que vienen con pertenecer a una clase social más baja. En una sociedad donde el estatus lo es todo, su posición como empleada de limpieza la colocaba en una jerarquía social que la ignoraba. Cada día, debía lidiar con miradas despectivas y comentarios hirientes. Pero a pesar de todo, Amina se mantenía firme. Su sueño de ser reconocida y valorada seguía vivo, y la recién adquirida relación con Khalid
aunque complicada, representaba una oportunidad de romper las cadenas de su pasado. El conflicto principal de la historia surge cuando Khalid, atrapado entre su orgullo y la realidad de su nueva vida, comienza a cuestionar sus valores. La lucha interna entre mantener su imagen de hombre poderoso y aceptar la vulnerabilidad que surge al amar a alguien como Amina lo lleva a una profunda crisis personal. ¿Debería seguir el camino del orgullo y la arrogancia o abrir su corazón a la posibilidad de un amor auténtico? Esta pregunta lo atormenta y lo lleva a una transformación inesperada. A medida que la historia avanza, Amina no solo desafiará a Khalid, sino que también se verá a sí misma enfrentando sus propios miedos y limitaciones. Debe encontrar la fuerza para creer en su valía, para luchar por sus sueños y para no dejarse vencer por las adversidades que la vida le ha impuesto. A través de su viaje, pronto se dará cuenta de que, a pesar de la riqueza y el poder que Khalid representa, el verdadero valor reside en el amor y en la conexión humana. Ambos personajes, atrapados en un juego del destino, se verán obligados a enfrentar sus propios demonios y a redefinir lo que significa realmente ganar. La historia de Amina y Khalid es un recordatorio de que a veces, las apuestas más inesperadas pueden llevarnos a descubrir lo que realmente importa en la vida. En un mundo donde el dinero y el poder parecen gobernar todo, Amina mostrará a Khalid que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones humanas, en la empatía y en el amor. A medida que Amina se adentraba en su nueva vida como esposa de Khalid, los desafíos se multiplicaban. La opulencia del mundo que la rodeaba era, para ella, un constante recordatorio de su lugar en la sociedad, un lugar que había luchado por abandonar. Aunque su relación con Khalid comenzaba a mostrar destellos de conexión genuina, el peso del estatus social seguía siendo un obstáculo inquebrantable. Cada gala a la que asistían, cada evento social, Amina sentía la mirada crítica de aquellos que la consideraban indigno de estar al lado de un hombre tan poderoso. Una de esas noches, en un elegante banquete en el que Khalid era el anfitrión, Amina se encontró rodeada de mujeres que la miraban con desdén. Entre ellas, Laila, una socialité influyente, no tardó en hacer comentarios despectivos sobre su pasado, insinuando que una mujer de su clase jamás debería haber cruzado las puertas del palacio. Amina sintió que el aire se le escapaba. Su corazón latía con fuerza, mientras las palabras de Laila resonaban en su mente, recordándole las inseguridades que había intentado dejar atrás. Las risas de las mujeres la rodeaban, y aunque Khalid estaba a su lado, su apoyo no era suficiente para disipar la tormenta de dudas que la invadía. En medio de la humillación, Amina se encontró con la mirada de Khalid, quien pareció captar su angustia. Sin embargo, en lugar de intervenir, él optó por mantener la compostura, una decisión que dejó a Amina sintiéndose aún más sola. Esa noche, mientras regresaban a casa, la tensión era palpable. Amina, herida por la falta de apoyo de su esposo, se sintió obligada a confrontarlo. «Khalid, no puedes dejar que me traten así. No soy solo una apuesta. Soy tu esposa y merezco ser respetada», dijo, su voz temblando entre la rabia y la vulnerabilidad. Khalid, sorprendido por la intensidad de su reacción, sintió que una chispa de admiración surgía en su interior, pero también se sintió atrapado. Su mundo estaba repleto de expectativas y normas que había aprendido a seguir. La lucha entre su deseo de proteger a Amina y el temor a desafiar a su círculo social lo llevó a una profunda reflexión. ¿Podía realmente ignorar las reglas que habían gobernado su vida durante tanto tiempo por el amor? Amina, por su parte, comenzó a cuestionar su propio valor. La experiencia de esa noche la dejó sintiéndose más vulnerable que nunca. Se dio cuenta de que, a pesar de haber logrado una vida que antes consideraba un sueño, todavía había un camino largo por recorrer. Su lucha no solo era contra los prejuicios de los demás, sino también contra sus propios miedos e inseguridades. ¿Realmente podía ser vista como igual en un mundo que la consideraba inferior? En medio de su confusión, Amina encontró consuelo en una nueva amiga, Yasmín,
una mujer que también había desafiado las normas de su entorno. Yasmín era una activista que luchaba por los derechos de las mujeres en su comunidad, y su autenticidad resonaba profundamente con Amina. Se reunían en secreto, compartiendo sus historias y sueños, pero también sus miedos. Yasmín, con su pasión ardiente, le enseñó a Amina la importancia de la sororidad y el empoderamiento, animándola a no dejarse vencer por las voces negativas. No estás sola, Amina. Hay muchas mujeres que luchan por ser escuchadas y respetadas. Juntas, podemos hacer una diferencia, le decía Yasmín, con la mirada llena de determinación. Amina comenzó a ver su relación con Khalid desde una nueva perspectiva. Su amor no era suficiente para enfrentar las adversidades que se interponían entre ellos, y debía encontrar su propia voz si quería ser verdaderamente libre. Sin embargo, la presión de su nueva vida y la expectativa de ser la esposa perfecta pesaban sobre sus hombros. La inseguridad de no estar a la altura de las circunstancias la mantenía despierta por las noches, cuestionando si realmente merecía estar allí. Con cada encuentro social, Amina se enfrentaba a nuevos desafíos. En uno de esos eventos, se encontró con una antigua colega del hotel, Fátima. Aunque Fátima había sido siempre amable, la situación era diferente ahora. Al verla vestida con un elegante vestido de diseñador, la mirada de Fátima se llenó de sorpresa y un toque de resentimiento. «No puedo creer que seas la esposa de Khalid Al-Fayed. ¿Te has olvidado de dónde vienes?», preguntó, su voz impregnada de desdén. Amina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La traición de alguien que había creído que era un aliado la hirió profundamente. En ese instante, se dio cuenta de que su camino hacia la aceptación no sería sencillo. La lucha interna entre su deseo de ser vista como una igual y la constante descalificación que enfrentaba la llevaba al borde de la desesperación. Sin embargo, la amistad con Yasmín comenzó a darle fuerza. Juntas empezaron a organizar pequeños encuentros en su comunidad, donde hablaban sobre la importancia de la igualdad y del empoderamiento de las mujeres. A pesar de las dificultades, Amina comenzó a sentir que, aunque su lucha era personal, podía convertirse en una voz para muchas otras que se sentían atrapadas en la sombra. La vida en el palacio de Khalid se volvió un campo de batalla emocional. Amina, al intentar conciliar su nueva identidad con su pasado, se enfrentaba a momentos de duda y frustración. Cada vez que lograba un pequeño avance, una nueva traición o un comentario despectivo la hacía tambalear. Pero en medio de la oscuridad, comenzaron a surgir destellos de esperanza. La conexión con Khalid se fortalecía a través de las batallas que libraban, aunque él aún luchaba contra sus propios demonios. Khalid, al observar la transformación de Amina, empezó a replantearse su propia vida. Las interacciones con su esposa lo llevaron a cuestionar la superficialidad de su mundo y a reconocer la valentía que ella mostraba al enfrentarse a las adversidades. Sin embargo, la presión de ser un hombre poderoso lo mantenía en un constante tira y afloja entre lo que deseaba y lo que la sociedad esperaba de él. Mientras Amina avanzaba en su lucha, comenzó a darse cuenta de que no podía depender de Khalid para su felicidad ni para su reconocimiento. Debía encontrar su propia voz y su propio camino, incluso si eso significaba desafiar el mundo que la había acogido. La amistad con Yasmín se convirtió en un pilar fundamental, un recordatorio constante de que la lucha por la igualdad y el respeto era un camino que debía recorrer con determinación. Así, entre los altibajos de su nueva vida, Amina comenzó a forjar su identidad, enfrentándose a las adversidades con un renovado sentido de propósito. La combinación de su relación con Khalid y su amistad con Yasmín la empujó a desafiar no solo a su entorno, sino también a sí misma. A medida que se acercaba a sus sueños, Amina comprendió que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos, su lucha por ser vista y valorada era una batalla digna de librar. A medida que Amina se adentraba más en su nuevo mundo, los desafíos que enfrentaba se tornaban cada vez más amenazantes. La opulencia del palacio, que al principio le parecía un símbolo de éxito, se convertía en una prisión dorada.
Las miradas de desprecio y las palabras hirientes de las mujeres de la alta sociedad la seguían como sombras, intensificando su lucha interna. Sin embargo, lo que Amina no anticipaba era que el conflicto no solo surgiría del exterior, sino también de su propia vida personal. Una semana después de la humillante gala, Amina recibió un mensaje de Yasmín que la dejó inquieta. Había habido un aumento en las tensiones en la comunidad donde Yasmín trabajaba, y su activismo había atraído la atención de figuras poderosas que no veían con buenos ojos su trabajo. La noticia de un posible cierre de sus reuniones hizo que Amina sintiera un nudo en el estómago. La idea de que sus esfuerzos por empoderar a otras mujeres pudieran ser silenciados la llenó de frustración y temor. Esa misma noche, Khalid llegó a casa con una expresión de preocupación. Había escuchado rumores sobre la creciente presión social contra aquellos que promovían la igualdad de género, y su instinto de protector salió a relucir. Sin embargo, cuando Amina le mencionó su deseo de apoyar a Yasmín y continuar con las reuniones, él se mostró reticente. Amina, no puedes arriesgarte. Sabes cómo son las cosas en este mundo. La gente no perdona, y tú no eres solo una activista. Eres mi esposa. Tu seguridad es lo más importante, dijo Khalid, su tono firme pero lleno de preocupación. Amina sintió que su corazón se partía. La lucha por su identidad y su deseo de ser vista como igual chocaban con la realidad de su situación. ¿Cómo podía ser ella misma y, al mismo tiempo, complacer las expectativas de su esposo? Sus emociones se intensificaron, y la presión de la vida en el palacio comenzó a hacer mella en su salud. Se sentía constantemente cansada, y las noches de insomnio se volvieron más frecuentes. La inseguridad y la ansiedad se transformaron en un peso que se asentaba sobre sus hombros, afectando su relación con Khalid y su capacidad para ser una esposa amorosa. Mientras tanto, la amistad con Yasmín comenzó a ser puesta a prueba. La presión externa estaba causando fricciones, y Amina se sentía atrapada entre su lealtad a Khalid y su deseo de apoyar a su amiga. En una de sus reuniones secretas, Yasmín expresó su frustración. Amina, no puedes dejar que el miedo te domine. Si no luchamos ahora, ¿cuándo lo haremos?, dijo Yasmín, su voz llena de fervor. Amina miró a su amiga con una mezcla de admiración y temor. Yasmín era una fuerza de la naturaleza y su pasión era contagiosa, pero Amina también sabía que su situación era diferente. No podía arriesgar todo por una causa, especialmente cuando la seguridad de su hogar estaba en juego. La lucha interna entre su deseo de ser valiente y la necesidad de proteger su vida la llevó al borde de la desesperación. Los días se convirtieron en semanas, y la presión de las expectativas sociales se volvía cada vez más opresiva. En un evento benéfico, Amina se encontró con Layla nuevamente. Esta vez, Layla no perdió la oportunidad de atacar. ¿Y tú, Amina? ¿Sigues pensando que puedes cambiar el mundo? Te estás olvidando de tu lugar. No eres más que un proyecto para Khalid, dijo, con una sonrisa burlona que hizo que Amina se sintiera pequeña. El dolor de esas palabras se amplificó en su interior. Amina sintió que la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Sin embargo, en lugar de dejar que la herida la paralizara, una chispa de determinación se encendió en ella. Si bien las palabras de Layla la hirieron, también la impulsaron a reafirmar su propósito. Esa noche, Amina tuvo una conversación honesta con Khalid. Le explicó cómo la falta de apoyo y comprensión la hacía sentir atrapada. Khalid, visiblemente afectado, finalmente se dio cuenta de que su deseo de protegerla había estado sofocando su voz. No quiero que te sientas limitada. Si esto es lo que realmente deseas, te apoyaré, dijo Khalid, su tono lleno de sinceridad. Sin embargo, la realidad era que el camino hacia la aceptación y el respeto sería largo y lleno de obstáculos. Amina decidió que, a pesar de las adversidades, no podía rendirse. Comenzó a asistir a las reuniones de Yasmín, y juntas comenzaron a crear un movimiento que resonara en la comunidad. A medida que su voz se hacía más fuerte, también lo hacían las críticas y la oposición. Las amenazas llegaron rápidamente.
Amina y Yasmín fueron advertidas de que su grupo enfrentaría represalias si continuaban con sus actividades. La presión aumentó y Amina sintió que cada paso que daba la acercaba más a un precipicio. Podía realmente arriesgar todo por lo que creía, incluso si eso significaba perder la vida que había construido junto a Khalid. Sin embargo, en medio de la tormenta, Amina comenzó a notar cambios en sí misma. La adversidad, aunque dolorosa, también estaba forjando una nueva versión de ella misma. Se sentía más fuerte, más decidida a no dejar que nadie le definiera su valor. La conexión con Khalid se fortalecía a medida que él comenzaba a ver el mundo a través de los ojos de Amina. Juntos, comenzaron a cuestionar las normas sociales que habían dictado sus vidas. Cuando la presión alcanzó su punto máximo, Amina tomó una decisión arriesgada. Decidió hablar en un evento público sobre la importancia de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. La idea de estar frente a una multitud la aterrorizaba, pero la urgencia de su mensaje la impulsó a seguir adelante. Con el apoyo de Khalid y Yasmín, Amina se preparó para dar un paso que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchas otras. En el fondo, sabía que este momento definiría su camino. El eco de las voces críticas seguía presente, pero Amina había comenzado a entender que su verdadero poder radicaba en su autenticidad. A medida que se preparaba para enfrentar al mundo, una mezcla de miedo y esperanza llenaba su corazón. Su lucha apenas comenzaba, pero la chispa de su determinación iluminaba el camino hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. A medida que Amina se preparaba para dar su discurso en el evento, el día llegó envuelto en una atmósfera de nerviosismo y expectativa. La gran sala del auditorio estaba llena de personas, todas con miradas curiosas y críticas. La presión era palpable. Amina sintió cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un tambor de guerra. Se preguntó una y otra vez si realmente estaba lista para ser la voz de tantas mujeres que, al igual que ella, anhelaban un cambio. Mientras subía al escenario, la mirada de Khalid desde la primera fila la llenó de una mezcla de aliento y temor. Su presencia era un pilar de apoyo, pero también un recordatorio del riesgo que corría. Las palabras de Yasmín resonaban en su mente. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Amina respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Era el momento de hacer historia. Sin embargo, cuando Amina comenzó a hablar, las primeras palabras se sintieron como un susurro, apenas audible ante el murmullo de la audiencia. La inseguridad se apoderó de ella, y de repente, recordó todas las veces que había dudado de sí misma, todas las críticas que había recibido, pero en ese instante, una chispa de determinación la atravesó. A medida que sus palabras fluyeron, el miedo dio paso a la pasión. Habló de su lucha, de las injusticias que enfrentaban las mujeres en su comunidad y del poder que tenían para cambiar su destino. Sin embargo, a mitad de su discurso, un estruendo interrumpió su discurso. La puerta del auditorio se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Sus miradas eran frías y amenazantes, y Amina sintió cómo el aire se helaba a su alrededor. Uno de ellos, un conocido activista contra la igualdad de género, se adelantó y gritó: «Basta, no necesitamos tus palabras vacías aquí. Este es un lugar de hombres, y no aceptaremos que una mujer intente cambiar nuestras tradiciones», dijo, su voz resonando con rabia. El ambiente se volvió tenso. Amina, paralizada por el miedo, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las miradas de la audiencia se volvieron hacia ella, buscando una reacción. En ese silencio ensordecedor, Amina experimentó una transformación profunda. La indignación, que había estado latente en su interior, brotó con fuerza. Era este el tipo de mundo en el que quería vivir. Era esto lo que significaba ser una mujer en su comunidad. Sin pensarlo, Amina se plantó con firmeza frente a su atacante. Con una voz que resonaba con fuerza, respondió: «No estoy aquí para pedir permiso. Estoy aquí para reclamar nuestro lugar en la sociedad. No somos menos que ustedes,
y nuestras voces merecen ser escuchadas. La respuesta de Amina sorprendió a la audiencia, y un murmullo de apoyo comenzó a crecer en la sala. La determinación que había sentido al principio cobró vida, y la adrenalina fluyó por sus venas. La tensión en el aire se transformó en un sentimiento de unidad. Khalid, al ver la valentía de su esposa, se puso de pie, apoyándola con su presencia. El hombre que había interrumpido la reunión se quedó boquiabierto, incapaz de prever la respuesta poderosa de Amina. La multitud comenzó a aplaudir, y este acto de apoyo colectivo se convirtió en un grito de resistencia. Sin embargo, la adrenalina también trajo consigo la realidad de las amenazas. Amina sabía que ese acto de desafío podía tener consecuencias graves. Al finalizar el evento, Amina salió del auditorio con la cabeza en alto, pero el miedo seguía presente. Había desatado una tormenta de reacciones. La noticia de su discurso se esparció rápidamente, y con ello, la ira de aquellos que se sentían amenazados por su activismo. A la mañana siguiente, recibió un mensaje anónimo que decía: «Deberías haber permanecido en tu lugar, Amina. Las mujeres que desafían las normas deben pagar el precio». El nudo en su estómago se hizo más fuerte. Aunque había sentido la fuerza de su voz, también era consciente de que el camino por delante estaría lleno de peligros. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo la paralizara, Amina decidió que debía actuar. Ese fue el momento de su cambio. Se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. La lucha por la igualdad ya no era solo un deseo personal, sino una misión que la unía a tantas otras mujeres. Con el apoyo de Khalid y Yasmín, Amina comenzó a trazar un plan. Organizarían una marcha en la comunidad para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres. A pesar de las amenazas, la determinación de Amina se fortalecía. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Con cada paso que daba, Amina sentía que estaba forjando un nuevo camino. Las voces críticas que una vez la habían desalentado, ahora se convertían en combustible para su lucha. La marcha se organizó rápidamente, y la respuesta de la comunidad fue abrumadora. Mujeres de todas partes se unieron a Amina, dispuestas a alzar sus voces en solidaridad. El día de la marcha, el ambiente estaba cargado de energía. Amina se sintió arropada por un mar de rostros decididos, todas unidas en una causa común. A medida que caminaron por las calles, las consignas resonaban en el aire, y la comunidad comenzó a notar el poder de su unión. Amina comprendió que, aunque el camino sería arduo, había encontrado su propósito. La marcha culminó en una plaza central, donde Amina se subió a un podio. Miró a la multitud y sintió una oleada de emoción. Este era el momento en el que podía redefinir no solo su vida, sino también la de muchas otras. Con lágrimas en los ojos comenzó a hablar nuevamente, pero esta vez su voz era más fuerte que nunca. Hoy no solo marchamos por nosotras, sino por todas las que no pueden alzar la voz. No podemos ser silenciadas. Juntas somos imparables. El clamor de la multitud resonó como un eco de esperanza y determinación. Amina sabía que, aunque el camino sería difícil y lleno de obstáculos, había dado un paso que cambiaría el curso de su vida y de su comunidad. La marcha fue un punto de inflexión. Amina había encontrado su voz y, con ella, el poder de transformar su realidad. Aunque las amenazas seguían presentes, su espíritu se había avivado y estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. La lucha apenas comenzaba, pero Amina ya no temía. Había tomado la decisión de ser la arquitecta de su propio destino. La marcha había sido un éxito rotundo, pero la euforia duró poco. En los días siguientes, las amenazas se intensificaron. Amina recibió llamadas anónimas, mensajes de odio y, lo que más la asustaba, la vigilancia constante de aquellos que se oponían a su lucha. La presión se convirtió en una carga pesada, y aunque había encontrado su voz, ahora debía protegerla. Una noche, mientras Amina revisaba algunos documentos en su casa, escuchó un golpe en la puerta. Su corazón se detuvo. Khalid, que estaba a su lado, se acercó con cautela.
Con un gesto, le indicó que permaneciera en silencio. Amina sintió que la adrenalina se disparaba. No eran solo palabras en su contra las que la perseguían. Ahora se trataba de su seguridad. Cuando Khalid abrió la puerta, se encontró cara a cara con un grupo de hombres, los mismos que habían interrumpido su discurso en el auditorio. «Venimos a hablar contigo, Amina», dijo uno de ellos, su tono amenazante y desafiante. Amina se quedó paralizada. La habitación se sintió más pequeña y el aire más pesado. Khalid se interpuso entre ella y los hombres, pero Amina sabía que esto era inevitable. Ella debía enfrentar su mayor desafío hasta el momento. No solo protegerse a sí misma, sino también a Khalid y a aquellas mujeres que había inspirado. «No tengo nada que hablar con ustedes», respondió Amina, sintiendo la fuerza de su determinación resurgir. Recordó las palabras de su madre, la fortaleza que había encontrado en su comunidad y el apoyo de su amiga Yasmín. Esta no era solo su lucha, era de todas. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos ante su respuesta. En su mente, Amina sabía que no podían detenerla. Se había comprometido a luchar por un cambio y no permitiría que el miedo la debilitara. Sin embargo, la tensión en la habitación era palpable. Khalid tomó su mano, buscando infundirle valor, pero Amina sabía que tenía que ser ella quien se enfrentara a la adversidad. «Si están aquí para intimidarme, están perdiendo su tiempo. No me detendrán. Las mujeres de nuestra comunidad merecemos ser escuchadas y respetadas», dijo con firmeza, cada palabra resonando como un llamado a la resistencia. La reacción de los hombres fue inmediata. Uno de ellos dio un paso al frente, su rostro enrojecido por la ira. «No puedes desafiar las tradiciones. Tu lugar es en casa, no en la calle hablando de igualdad. Te advertimos, Amina, podrías pagar un alto precio por esto». En ese instante, Amina sintió que su mundo se desmoronaba. El miedo y la duda intentaron infiltrarse en su mente, pero recordó la multitud que había marchado a su lado, las manos levantadas y los gritos de apoyo. Se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. La lucha por la igualdad no era solo suya, era un movimiento que había crecido y se había vuelto imparable. «Si creen que pueden asustarme, están equivocados. No estoy sola. Cada mujer que alzó su voz conmigo está lista para luchar. Y no nos detendremos. No importa lo que intenten hacer», replicó Amina, su voz resonando en la habitación. El grupo quedó atónito ante su respuesta. La determinación que emanaba de ella era palpable, y por un momento, Amina sintió que había recuperado el control, pero la tensión no había desaparecido. Con un movimiento rápido, uno de los hombres tomó un paso hacia ella. Khalid, viendo la amenaza inminente, se interpuso, dispuesto a protegerla. «No, Khalid», dijo Amina, sintiendo que debía enfrentar este conflicto. «Esto es algo que debo hacer». En ese momento de tensión, Amina tomó una decisión. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su vida, sino también por el futuro de su comunidad. Con el corazón palpitante, se dirigió a los hombres. «Si creen que pueden silenciarme a través del miedo, se equivocan. Cada palabra que pronuncio es un paso hacia la libertad. No pueden borrar mis sueños, ni los de las mujeres que me apoyan. Esta es nuestra lucha, y no se detendrá aquí», dijo, su voz firme como el acero. La atmósfera en la habitación cambió. La sorpresa y la incredulidad se apoderaron de los hombres. Amina había desafiado sus expectativas, y en ese momento, ella se dio cuenta de que había cruzado una línea. Había encontrado su verdadera fuerza y el poder de su voz. Al ver que su mensaje había calado, los hombres se retiraron, pero no sin antes lanzar una última advertencia. «Esto no ha terminado, Amina. Recuerda, las consecuencias de tus acciones pueden ser severas». Sin embargo, Amina ya no sentía miedo. Había enfrentado a sus opresores y había salido victoriosa. Con el apoyo de Khalid a su lado, se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. La lucha por la igualdad no era solo su misión. Se había convertido en un símbolo de resistencia para muchas otras mujeres. La experiencia la transformó. Amina no solo había defendido su derecho a hablar,
sino que también había afirmado su lugar en la sociedad. Había aprendido que la verdadera valentía no significaba estar libre de miedo, sino actuar a pesar de él. La decisión de enfrentar a sus opresores se convirtió en un momento definitorio, un símbolo de su autonomía y fortaleza. A medida que los días pasaron, la noticia de su confrontación se esparció por la comunidad. Amina se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Las mujeres empezaron a acercarse a ella, buscando inspiración y apoyo. La adversidad que había enfrentado no solo había fortalecido su espíritu, sino que también había unido a muchas otras mujeres en su lucha por la igualdad. Amina entendió que había comenzado una nueva etapa en su vida. No solo estaba luchando por su voz, sino que había encendido una chispa de cambio en su comunidad. Su historia se convirtió en un faro de luz para quienes enfrentaban opresión y desigualdad. Y aunque el camino por delante sería difícil, Amina sabía que no estaba sola. Había encontrado su propósito y estaba decidida a seguir adelante, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La vida de Amina cambió radicalmente tras aquella confrontación. Las semanas siguientes estuvieron llenas de desafíos, pero también de un renovado sentido de propósito. Su valentía al enfrentarse a los hombres que intentaron intimidarla resonó en la comunidad, y pronto se convirtió en un símbolo de resistencia y empoderamiento. Las mujeres comenzaron a acercarse a ella, compartiendo sus propias historias de opresión y lucha. Amina se convirtió en un faro de esperanza, uniendo a muchas que habían sentido el peso del silencio durante demasiado tiempo. Cada encuentro con mujeres que se sentían inspiradas por su valentía la hacía reflexionar sobre su propio viaje. Recordaba los momentos de duda y miedo, pero también la fuerza que había encontrado al alzar su voz. Amina empezó a organizar talleres y encuentros donde se discutían temas de igualdad y derechos, creando un espacio seguro para la expresión y el crecimiento. Su hogar se convirtió en un refugio, donde cada mujer podía sentirse escuchada y apoyada. Khalid, quien había estado a su lado en los momentos más oscuros, comenzó a ver en Amina no solo a su pareja, sino a una líder. La admiración que sentía por ella se transformó en un deseo de ser parte activa de su lucha. Juntos, comenzaron a planear eventos y movilizaciones que no solo visibilizaban la lucha de las mujeres, sino que también involucraban a hombres comprometidos con el cambio. La comunidad comenzó a cambiar. Las voces que alguna vez fueron silenciadas ahora se alzaban con fuerza. Sin embargo, el eco de la advertencia que los hombres le habían hecho a Amina nunca desapareció por completo. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la oposición. Los ataques online se intensificaron y algunos miembros de la comunidad comenzaron a distanciarse, temerosos de las repercusiones. Amina, sin embargo, se aferró a su propósito. Sabía que su lucha era más grande que ella misma. Era por todas las mujeres que habían sido silenciadas y por las generaciones futuras, que merecían un mundo mejor. Una noche, mientras Amina y Khalid organizaban una reunión comunitaria, recibieron una visita inesperada. Un grupo de hombres, aquellos mismos que la habían amenazado, irrumpieron en el lugar. Amina sintió cómo su corazón se aceleraba, pero esta vez no era el miedo lo que la dominaba, sino la determinación. En lugar de retroceder, se plantó frente a ellos. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz firme y decidida. Los hombres, sorprendidos por su valentía, intentaron intimidarla nuevamente. Pero Amina, junto a Khalid y las demás mujeres que la apoyaban, no se dejó amedrentar. La conversación se tornó tensa, pero Amina recordó el poder de su voz y la comunidad que había construido. Había aprendido que, aunque el miedo podía ser abrumador, la unión era su mayor fortaleza. Finalmente, los hombres se marcharon, pero no sin dejar una advertencia. Amina sabía que su lucha no solo era por ella misma, sino por todas las que se atrevían a soñar con un futuro diferente. Esa noche, se dio cuenta de que el sacrificio que estaba dispuesta a hacer por su comunidad era inmenso, pero también lo era su compromiso. A medida que los días pasaban, Amina comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba su lucha.
se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era solo poner en riesgo su seguridad, sino renunciar a una vida de calma y confort por el bien de las demás. Había elegido un camino lleno de incertidumbre y desafío, pero también de esperanza y transformación. En una reunión con su grupo de mujeres, Amina compartió sus reflexiones. Habló de la importancia de la lucha, de cómo cada una de ellas tenía el poder de cambiar el mundo, aunque a veces eso significara enfrentarse a la adversidad y el miedo. Las lágrimas brotaron de sus ojos al ver la fortaleza y el coraje de cada una de ellas. En ese momento, Amina entendió que su sacrificio había dado vida a un movimiento. Había creado un espacio donde la voz de cada mujer podía ser escuchada. La comunidad no solo había cambiado, había comenzado a sanar. Con el tiempo, Amina y Khalid decidieron ampliar su misión. Comenzaron a colaborar con organizaciones que luchaban por los derechos de las mujeres, recibiendo capacitación y apoyo para llevar su mensaje a más personas. Fue un camino arduo, lleno de obstáculos, pero la visión de un futuro más justo seguía siendo el faro que guiaba sus acciones. Finalmente, Amina se dio cuenta de que su historia no era solo sobre ella. Era un reflejo de la lucha colectiva de muchas mujeres que habían estado alzando la voz en silencio. Había aprendido que, aunque el sacrificio personal era importante, lo que realmente contaba era el impacto en la vida de los demás. La renuncia a una vida de tranquilidad por una de activismo y lucha se había convertido en su razón de ser. El eco de su valentía resonó en la comunidad, y aunque sabía que el camino aún era largo y lleno de desafíos, Amina estaba lista. Había decidido que su vida no sería solo un testimonio de resistencia, sino un legado de empoderamiento. Con el apoyo de Khalid y su comunidad, se comprometió a seguir luchando, a seguir abriendo caminos para las generaciones venideras. La historia de Amina se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. Había renunciado a una vida sin conflictos por el bien mayor de su comunidad, y en ese sacrificio encontró su verdadero propósito. La lucha por la igualdad no solo era su misión, se había convertido en un movimiento, un llamado a la acción que resonaría por mucho tiempo. Mientras se preparaba para la próxima marcha, Amina sonrió. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarlo. Su voz, ahora más fuerte que nunca, sería el canto de muchas que se habían sentido silenciadas. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, Amina se lanzó a la lucha, sabiendo que cada paso que daba era un paso hacia un futuro más justo y equitativo para todas.